epistémica y crítica a la epistemocracia. Co-coordinó los libros colectivos Pablo González Casanova, Democracia y Pensamiento Radical, La filosofía socialmente comprometida de León Olivé y Disputaciones filosóficas mexicanas. Adelante con su ponencia, doctor. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias por la amable presentación y, bueno, reitero mi agradecimiento a participar y organizar las presentaciones de este seminario. Iba a ser una síntesis, pero la maestra Lisa ya me hizo favor de hacer una excelente síntesis de qué va a consistir el curso. Tan solo mencionar brevemente los expositores que van a participar. Bueno, primeramente, pues esta visión panorámica del humanismo mexicano, que se iniciará con una reflexión de carácter conceptual y metodológica sobre el humanismo mexicano y su estudio. Además, me centraré en destacar algunos de los momentos más destacados del humanismo mexicano a lo largo de 5 siglos. Y sobre todo, algo muy importante es que el humanismo mexicano no solo es una tradición intelectual, sí la es, una tradición filosófica, una tradición literaria, una tradición humanista, ¿no? Además, esta tradición ha estado presente y ha incidido de manera, si no determinante, sí muy significativa en las transformaciones del Estado y primero de la nación y del Estado mexicanos desde antes de la conquista, porque hay humanismo mexicano antes de la conquista, hasta nuestros días. Esto no quiere decir que el humanismo sea una mera ideología, pero tampoco quiere decir que sea una filosofía abstracta desligada de la historia, la sociedad, la política y la cultura. Están entretejidas, pero desde luego, como toda tradición intelectual, la capacidad reflexiva y crítica, la función reflexiva y crítica del humanismo mexicano es fundamental. Puede haber, desde luego, apropiaciones e interpretaciones del humanismo mexicano para desarrollar ideologías más enfáticamente dirigidas a la acción política y a la acción social. No estoy cuestionando esa posibilidad, sobre todo en tiempos recientes en la que el gobierno de México ha enfatizado que su ideología, que su pensamiento está basada en el humanismo mexicano. Yo no voy a hablar de esa visión o esa dimensión ideológica, que es muy válida, no, tampoco la estoy cuestionando en lo más mínimo, sino definiendo ámbitos de reflexión, sino que voy a hablar fundamentalmente del humanismo mexicano como una tradición. Bueno, como una tradición intelectual, ¿no? De carácter, como ya lo anticipaba mi colega, el doctor Enrique, de carácter inter y transdisciplinario. Bueno, finalmente, antes de empezar la exposición, quisiera comentarles que la siguiente sesión, que será el día 10 de junio, no se olvida, ¿verdad? El doctor Francisco Quijano estará a cargo del Instituto de Investigaciones Históricas, estará a cargo de la presentación en el seminario. Y él hablará sobre todo del siglo XVI y principios del XVII. Como vamos a ver, un periodo sumamente importante. Y después, el 17 de junio, la doctora Xóchitl López Molina hablará de la formación de la nación, es decir, el humanismo en relación con la construcción de una idea de nación y su proyección hacia la independencia política. Esto será el próximo 17 de junio. Ambas serían a distancia, ¿verdad? Serían de manera digital. Y finalmente, una fecha que, perdónenme, quiero disculparme, yo había hecho la propuesta del 24 de junio, pero a las 12, pero a esa hora está aterrizando mi avión, entonces creo que es difícil que pueda estar aquí. Nos pondremos de acuerdo para ver con el maestro Omar, ¿verdad?, qué día, ya sea el jueves o podemos reponer esa sesión, y será igualmente
presencial y a distancia. Bien, pues no me queda pues más que celebrar esta oportunidad, no solo agradecer, sino celebrar sobre todo la colaboración también de la Universidad de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos del UNAM, con la Cámara de Diputados. Ojalá y haya otros espacios, muchas gracias por brindarnos estos, para seguir colaborando. Y mencionar, no puedo dejarlo de hacer, de que este seminario Universitario de Problemas Científicos y Filosóficos es el más antiguo del UNAM y fundado por uno de los filósofos más comprometidos con la vida republicana con emancipación, el doctor Elie de Gortari, fundador de este seminario y que ahora está cumpliendo ya 70 años. Bien, empiezo pues, después de estas notas preliminares, propiamente, si me puede pasar, ya tenemos la primera, gracias. Entonces vamos a hablar, aquí está el temario de hoy, 5 siglos de humanismo mexicano. Voy a empezar por definir el humanismo como una tradición intelectual y política, más intelectual que política, pero no abstracta, no etérea, no metafísica, sino una tradición, como diría el doctor José Gauss, este gran filósofo del exilio republicano español, una tradición de pensamiento inmanentista. Esto es, no de trascendencia que se aleja de la realidad, sino inmersa en las circunstancias. Responde a problemas de las circunstancias específicas y busca incidir en ellas. Esta es una característica del humanismo, de las tradiciones intelectuales y políticas, que es el humanismo mexicano. Y desde luego, el concepto de tradición es un concepto filosófico e historiográfico que es clave en la reconstrucción del humanismo mexicano desde la perspectiva que estamos haciendo. Vamos a explicarlo brevemente. Presentaremos entonces el humanismo como una tradición y después de plantear la pregunta si existe humanismo mexicano y ver diversidad de humanismos, pues lo ubicaremos como una tradición intelectual y política. Finalmente, que es el grueso de la presentación, vamos a hablar de diferentes momentos a lo largo de 5 siglos del humanismo mexicano. Va a ser muy panorámica porque el primer momento va a ser estudiado más en detalle en la próxima sesión por el doctor Francisco Quijano y el momento relativo al siglo XVII, XVIII, independencia, pues va a ser abordado por la doctora Xochitl López, ¿verdad? Me voy a detener en particular en una autora que probablemente es la más importante del periodo 17 y 18, que es Sor Juana Inés de la Cruz. De lo demás me voy a ir más rápido. Bueno, este concepto de momento lo tomo, desde luego, de Luis Villoro, de su gran libro, Los grandes momentos del indigenismo. Pero a diferencia de Luis Villoro, que entiende por indigenismo la concepción de los indígenas por los no indígenas para integrarlos a la nación, quitándoles lo indígena, ¿no? Es una ideología dominante, hegemónica, así lo entiende Luis Villoro, y por lo tanto muy crítica de esta tradición, no tanto intelectual, sino ideológica. Yo retomo ese concepto para aplicarlo a una tradición fundamentalmente intelectual y no hegemónica, sino contrahegemónica. Bueno, finalmente llegaremos a algunas conclusiones. Este es el tema para ahora. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí voy a hablar muy brevemente de la perspectiva historiográfica o hermenéutica que seguimos. Retomamos las propuestas de muy destacados filósofos e historiadores, principalmente las de José Gauss y la llamada Escuela de Cambridge, que hoy en día es una de las escuelas más influyentes, sobre todo en el ámbito de la historia intelectual. El más destacado de estos autores es Quentin Skinner. Lo característico de estas escuelas, y aquí traigo 2 citas, una de Skinner y otra de José Gauss, es que conciben a las ideas, a las interpretaciones, a las teorías, a los discursos filosóficos o humanistas, fundamentalmente como acciones, como actos de habla, actos discursivos que inciden
en las circunstancias en las que se surgen y se desarrollan. No es pues una historia de ideas abstractas, sino una historia de ideas como las respuestas que dan autores específicos a problemas específicos en circunstancias muy específicas. Quizás esta cita de Gauss, que retoma de su maestro Ortega y Gasset, es muy clara. La idea es una acción que el hombre realiza en vista de una determinada circunstancia y con una precisa finalidad. No hay pues ideas eternas, ni ideas verdaderas de una vez y para siempre, ¿no? Tenemos que aterrizar y concretar estas ideas. Y y Skinner lo dice de una manera convergente. Lo interesante es que José Gauss planteó esto por lo menos 25 años antes de Quentin Skinner. Y sin embargo, pues por ser un autor español, mexicano, no ha tenido el reconocimiento que tiene un autor británico, como puede ser, con todo mérito, por cierto, Quentin Skinner o John Pocock. Pero estas ideas fueron planteadas aquí en México durante el exilio republicano español por José Gauss por lo menos 25 años antes. Dice Skinner, no existe una historia de una idea que ha de ser escrita, sino solamente historias necesariamente centradas en los agentes que usaron la idea y la variedad de situaciones e intenciones asociados a los usos de esa idea. Esta es la perspectiva básica que vamos a utilizar. Pero hay otras características importantes. No solo nos interesa entender las ideas en su contexto, sino también en su historicidad. Es decir, cuáles son los antecedentes, cuáles son las lecturas y las interpretaciones que hacen de ideas previas estos autores que vamos a ver, y cuáles son las consecuencias posteriores que han tenido. Si nos interesa ver, sí, las ideas en su contexto específico, en sus circunstancias como acciones, pero también en su devenir histórico, en su historicidad. Y este devenir histórico de las ideas a través de la interacción y transformación de las circunstancias concretas es lo que constituye propiamente una tradición. El concepto de tradición es uno de los conceptos filosóficos más importantes del siglo XX y de lo que va del XXI en el ámbito de la filosofía y de la historia. El concepto es utilizado, ahí pongo algunos nombres, ¿no?, por Karl R. Popper, José Gauss, McIntyre, Laudon, Gadamer, y a lo que alude el concepto de tradición es precisamente a este arraigo en la historia, a este devenir, a esta transformación constante de las ideas a través de controversias internas y externas de las tradiciones. Esto puede llamar la atención porque estamos acostumbrados a oponer tradición y razón. Es una mitología, no un mito porque los mitos son más respetables, una mitología propia de la modernidad que quiere construir el conocimiento de cero, ¿no?, a partir de cero. Y esto es absolutamente imposible. De tal manera que la filosofía del siglo XX, en la filosofía política, en la hermenéutica, en la filosofía de la ciencia, en la historia, ha reivindicado como central el concepto de tradición. Así que vamos a estudiar el humanismo mexicano en su devenir como una tradición intelectual. Bueno, creo que con esto pues ya tenemos las características fundamentales de este concepto de tradición. Y ahora, nomás para terminar, para mí el modelo de cómo hacer historia de las ideas con sentido filosófico y político. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen a este gran humanista del Renacimiento, quizás la figura más importante que Leonardo, más importante que Miguel Ángel del Renacimiento italiano. Y de esta cita que pueden leer ahí está en una carta que le envía Maquiavelo en el exilio, porque es expulsado, es desterrado por los Medici por su participación en la defensa de la República de Florencia en contra de la tiranía de los Medici. Y desterrado es donde escribe El Príncipe. Esta carta que le escribe a su amigo Francesco Vettori del 10 de diciembre de 1513, le dice: he concluido una obrita, El Príncipe, una obrita. Bien, déjenme leerlos porque esta es la metodología que estamos siguiendo. Anochecido, vuelvo a mi casa
y entro en el escritorio, y en el umbral me despojo de las vestiduras cotidianas cubiertas de fango, lodo, y me visto de reales y curiales ropas, y decentemente vestido penetro en las viejas cortes de los antiguos, en las que, recibido amablemente por ellos, me nutro del manjar que es mi manjar y para el cual nací. Allí no me avergüenzo de platicar con ellos y de pedirles justificación de sus acciones, ni ellos tan humanos dejan de contestar. Y como Dante dice que no hay ciencia en donde no se ha retenido lo que se oyó, he anotado aquello que de mis pláticas con ellos, está hablando de los antiguos sabios y filósofos latinos y griegos, ¿no? Conversa con ellos en la noche y les hace preguntas sobre el presente, ellos le responden amablemente. Esta es la esencia del humanismo. No encuentro un mejor ejemplo de humanismo que esta bellísima cita de Nicolás Maquiavelo, que nos dice cómo escribió El Príncipe. No solo es el diálogo, no solo es el estudio del pasado, es el estudio del pasado para entender el presente y transformar el presente en una sociedad mejor, en una utopía. Esta es, en términos de Maquiavelo, los rasgos fundamentales de todo humanismo. Bueno, y ya con esto, pues pasamos a la siguiente, por favor. Paso al concepto de humanismo, no sin antes decir que el término humanismo es un término muy reciente, es del siglo XIX, de la historiografía alemana. Pero se llama así porque rescata un concepto del Renacimiento italiano, que es humanità, ¿no? O literae humaniores. Y bueno, ¿qué es lo característico de esta humanità? Pues los estudios que hoy llamamos de humanidades, es decir, la filología, la historia, la filosofía, la crítica literaria, los estudios clásicos, todo esto son las literae humaniores. Pero además de el humanismo, además de estar basado en el estudio de las humanidades, literae humaniore, tiene un valor o una idea central que ya la mencionó el doctor Enrique, ¿no? El reconocimiento de la libertad y dignidad del ser humano, de los seres humanos, como algo distintivo. Y bueno, pues aquí, si me pasan la siguiente, está una de las representaciones, desde luego esto es una representación antigua, pero clásica, de Prometeo, ¿no? Prometeo, pues ahí ven a Prometeo que roba el fuego a los dioses, del fuego que representa la ciencia y la técnica, para dárselos a los hombres, y el hombre pueda vivir por sí mismo, ser artífice con las ciencias y las artes de su propio destino. Ahí le dejo, porque después, en el mismo pasaje de Platón, donde viene el Protágoras, Platón señala que si bien fue una acción humanista, fue altamente irresponsable. Es muy importante mencionar esto. El humanismo tiene que hacerse responsable de sus consecuencias. No es simplemente unos buenos deseos. Es más, hay humanismos de dominación y hay humanismos que justifican el imperialismo y el colonialismo, como lo vamos a ver. Pero el humanismo tiene que hacerse responsable de sus acciones. ¿Cuál fue la gran irresponsabilidad de Prometeo? Darles la ciencia y las artes a los seres humanos para que sobrevivan, pero solo se las dio a algunos pocos. Y eso nos narra Platón a través de Protágoras, asegura la destrucción del género humano. Las ciencias y las artes sin un sentido de justicia es la peor herramienta mortífera para los propios seres humanos. Las ciencias y las humanidades pueden contribuir a la emancipación o bien a la dominación e incluso exterminio. Ahí está esa dimensión ética y política del humanismo que es muy importante tener en cuenta. Bueno, ahora bien, desde luego, siempre, y aquí ya lo hemos seguido, hemos centrado con toda intención, citado a Maquiavelo como una de las expresiones paradigmáticas del humanismo italiano, pero no es el único. También hay un humanismo español y muy ibérico y muy importante. También hay un humanismo de los Países Bajos, inclusive
también se habla de un humanismo nórdico, como el de Tomás Moro, ¿no? Hay múltiples humanismos. ¿Qué tienen todos ellos en común? Pues tienen en común este estudio de las humanidades, de las literae humaniores, de la filosofía, de la historia, de la literatura, para comprender de manera diferente la situación presente, criticarla y buscarla transformar. Estas son las características de todo humanismo. Y con esta, aquí hay una cita, por cierto, de Joaquín Chirau, ¿no?, que habla, y desde luego del humanismo, él habla del humanismo español. Yo prefiero hablar no solo del humanismo español, que sí lo hay, sino del humanismo iberoamericano, es decir, del humanismo ibérico que se proyecta al problema de la conquista y se convierte entonces en un humanismo iberoamericano. De este humanismo iberoamericano surgirá y se desarrollará el humanismo mexicano. ¿Y por qué podemos, respondiendo a la pregunta, ¿existe un humanismo mexicano? Pues si nosotros aplicamos las características que hemos dado de humanismo, estudio de las letras humanas, sobre todo el rescate de obras del pasado, ¿no?, tanto clásicas griegas y latinas, como también pueden ser clásicas, por ejemplo, mexicanas, de los antiguos mexicanos, ¿por qué no? Se rescatan esas obras, se reflexiona para comprender el presente, criticarlo y transformarlo. Preguntémonos, ¿hay en el pensamiento mexicano, en la filosofía mexicana, este tipo de reflexión, de construcciones intelectuales, de tradiciones intelectuales? Y lo que vamos a mostrar en lo que sigue es que sí que la hay, y de la mayor relevancia mundial. El humanismo mexicano en nada se demerita frente al italiano, ni al español, ni al nórdico. Inclusive, diría yo, ha tenido una incidencia, una relevancia, una capacidad transformadora mucho más relevante que otros humanismos. Maquiavelo nadie le hizo caso en su tiempo. Maquiavelo termina El Príncipe abogando por la unificación de Italia. Tardó 3 siglos después en la unificación de Italia. Y fue totalmente denostado como maquiavélico. Ese gran republicano, vean cómo terminó, ¿verdad?, como un maquiavélico. Maquiavelo no es maquiavélico, es uno de los grandes humanistas republicanos. Pero su pensamiento no tuvo relevancia y repercusión ni en su momento, y tardó mucho en tenerlo, ¿no? Y bueno, pues el humanismo mexicano sí que lo hay. Entonces, déjenme hablar de dos, lo que voy a hacer a continuación. Ya respondí a esta pregunta. El humanismo español se proyectó en las controversias en torno a la conquista y al dominio de España en América, generando una orientación a favor de la conquista y el imperio. Esto es algo muy importante. Acabamos de decir que hay humanismos del dominio que se convierten rápidamente en ideologías dominantes, y hay humanismos de crítica y emancipación contrahegemónicos que no se convierten en ideologías dominantes, sino se persisten como pensamiento antihegemónico, o como diría Carmen Rovira, una ejemplar maestra del exilio republicano español recientemente fallecida, contrapoder, un humanismo de contrapoder. El humanismo mexicano es ante todo una tradición intelectual de crítica al poder, desde el siglo XVI y antes hasta nuestros días. Y crítica, desde luego, a las ciencias y a las artes y a las humanidades que pretenden justificar la dominación, la opresión, la explotación. Entonces, este humanismo mexicano es ante todo un humanismo de contrapoder, con todas las características de humanismo, ¿no? Defienden una idea de dignidad humana, recurren a los textos clásicos griegos y latinos, responden a las circunstancias de su tiempo. Bueno, ahora la discusión desde luego sigue intensamente sobre si hay humanismo mexicano. Recientemente, hace 2 o 3 meses, tuve una controversia, una discusión, una polémica en la revista Común, la pueden ustedes encontrar, revista Común, con colegas del Colegio de México, el doctor Roberto Breña, y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el doctor Guillermo Hurtado, y pensamos seguirlos. Hay visiones que afirman no hay tal cosa como humanismo mexicano. Lo que he dicho hasta ahora son mis argumentos de que sí hay tal cosa, y ahora lo vamos a mostrar, ¿no? Aquí está. Bueno,
Vamos a hablar de varios momentos. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón, para apurarme. ¿Cuánto tengo tiempo todavía? Todavía, sí, todavía unos 20 minutos tendré. Sí, ok. Bueno, vamos entonces a hablar, pasamos a los momentos del humanismo mexicano. De un primer momento, bueno, de nuevo se plantea la pregunta, ¿hay humanismo antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos? Miguel León Portilla dice que hay filosofía y hay humanismo. Y es una voz muy autorizada, porque él se tomó el trabajo de aprender náhuatl y de ir a las fuentes. Su libro clásico, La filosofía náhuatl en sus fuentes, es algo que quienes niegan la existencia de una filosofía mexicana anterior a la llegada de los europeos no lo han hecho, es decir, no se han tomado la molestia o el trabajo, más que la molestia, el gran trabajo, y no molestia, el gran placer de aprender las lenguas originarias, para ver qué dicen los textos originarios, ¿no? Ahora, además lo que hizo Miguel León Portilla es algo que habían hecho todos los humanistas del siglo XVII, XVIII mexicanos. Aprendieron las lenguas originarias. Inclusive eran capaces de leer las escrituras pictográficas, los códices, y desde luego todos ellos defendieron. ¿De quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Yara Yeguren, estoy hablando de Sigüenza y Góngora, estoy hablando de los jesuitas expulsos, Clavijero. Todos ellos dijeron, a ver, quien diga que no hay filosofía y humanismo mexicano, bueno, obviamente el término humanismo no se utilizaba entonces. Quien diga que no hay filosofía, pues no conoce las fuentes originarias. Entonces, basadas en esas fuentes originarias, tanto de los humanistas mexicanos del siglo XVII y XVIII y también del mismo siglo XVI, como de Miguel León Portilla, pues claro que podemos afirmar. Y miren, vamos a pasar a la siguiente, por favor, esto es un texto importantísimo. Sí, es un texto que procede de el libro Coloquios de Doctrina Cristiana. Este es un diálogo que tuvieron 12 sacerdotes, Tlamatinime, sabios, 12 sabios, filósofos, sacerdotes. Tlamatinime es la palabra, en plural, Tlamatini en singular, nahuas, en 1524 en Tlaltelolco, con los 12 primeros franciscanos. Y vean ustedes la respuesta que da aquí. ¿De qué se trata? Pues de una discusión sobre cuál es la religión verdadera. Esto es un tema fundamental, no solo en España. Fíjense ustedes, es algo muy importante. En Europa esto causó la guerra de los 30 años, una de las guerras más sangrientas que ha habido entre el protestantismo, catolicismo, ¿no? Aquí hay una discusión, aquí hay un diálogo, una confrontación, para irnos midiendo, ¿verdad? Para irnos midiendo dónde está la barbarie y dónde la civilización. Y vean, desde luego, no estoy negando el etnocidio brutal que representó la conquista, ¿no? Eso sería absurdo. En un siglo, la población indígena en Mesoamérica disminuyó al 10%. Es un etnocidio brutal, de cerca de 10 millones a escasos 1 millón. El etnocidio fue brutal. Pero también, decía este filósofo Benjamin, detrás de cada acto de civilización hay uno de barbarie, pero también al revés puede ser el caso. Detrás de las grandes barbaries también podemos encontrar expresiones de humanismo, expresiones civilizatorias o al menos intentos de salvar la civilización. Y este es uno de ellos. Dice, en este diálogo contestan los indígenas, contestan los Tlamatinime. Habéis dicho que no son verdaderos dioses los nuestros. Nueva palabra es esta que habláis, y por ella estamos perturbados, por ella estamos espantados, porque nuestros progenitores, los que vinieron a vivir en la tierra, no hablaban así. Están rescatando la historicidad de su religión, de su pensamiento, ¿no? Igual que los renacentistas rescatan las culturas griegas, ellos están rescatando tradiciones que se remontan hasta el siglo IX y antes de nuestra era, ¿no?
no hablaban así. En verdad, ellos nos dieron su norma de vida, tenían por verdadero, servían, reverenciaban a sus dioses. Sigue diciendo, no podemos estar tranquilos y ciertamente no lo seguimos. Eso no lo tenemos por verdad. ¿Qué no tienen por verdad? Que el Dios cristiano es el único Dios verdadero. Sobre todo cuando los han destruido por la fuerza, cuando les quieren imponer a punta de espada la religión cristiana. Eso no lo tenemos por verdad, aun cuando nos ofendamos. Es ya bastante que hayamos dejado, que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que se nos haya impedido la estera, el sitio. Dice, aquí anota Miguel León Portilla, el mando, la autoridad. Haced con nosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos. Esto es una manifestación de dignidad y libertad humana del mayor calado. Como que no hay humanismo mexicano antes y aún en contra del humanismo español. Bueno, pasamos a un momento, me voy a ir muy rápido en esto porque la próxima sesión el doctor Francisco Quijano, que ha estudiado muy ampliamente el tema, lo van a tratar, que son, el segundo momento son las controversias sobre la conquista, que es uno de los momentos más interesantes y sobre todo es el momento, diría, fundante. Sí, hay un humanismo previo, pero ese humanismo previo es recuperado, rescatado y afirmado por estos grandes humanistas críticos del imperialismo y de la conquista, como puede ser Bartolomé de las Casas o como puede ser Alonso de la Veracruz y no muchos más, Pero Vasco de Gama. Vasco de Quiroga, diría. No, Vasco de Quiroga, sí, pero Vasco de Quiroga justificaba el imperio. Ahorita vamos a pasar, miren, no sé si se alcanzan a ver este esquema. Bueno, ahí está la diversidad de posiciones. Fíjense ustedes, tenemos la visión del poder a favor del poder imperial y en el otro extremo, los puntos suspensivos es que hay muchas posiciones, justamente entre ellas estaría Vasco de Quiroga. Hay muchas posiciones intermedias, humanismo republicano del contrapoder. Lo que sería el humanismo mexicano, como yo lo entiendo, surge de esta posición de extrema izquierda, bueno, si lo vemos desde acá, ¿verdad? No de frente, sino desde acá. Ahora, las posiciones más ramplonas son las de los cronistas, ¿verdad? Como Lope de Gómara, por ejemplo, ¿no? Que dicen que estos apenas son hombres y casi no son hombres y entonces si se exterminan no hay problema, ¿no? Esa es una posición, hay que decirlo, minoritaria por lo menos en el siglo XVI, inclusive el Papa Paulo III tuvo que escribir una bula en 1536 diciendo son tan humanos y tienen alma como los españoles, si no se les cae todo el teatro. ¿Cómo van a evangelizar a seres no humanos, no? Bueno, sí, no, de que hay burros, hay burros. No, bueno, pobres burros, no sé, los burros son tan trabajadores. De que hay gente que no entiende, hay gente que no entiende. Bueno, como estos cronistas. La posición más elaborada que justifica la guerra y el imperio es la de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Que la vamos a ver en unos momentos. Pero hay posiciones intermedias que justifican el imperio pero no la guerra, ¿no? Como puede ser sobre todo Las Casas, Montesinos, ¿no? Y posiciones más radicales que condenan tanto el imperio, el dominio español de Carlos V, como la guerra, desde luego. Entonces hay es una interesantísima y rica controversia. Y este es el espacio donde surgen, sobre todo, el humanismo iberoamericano. Este es el humanismo iberoamericano, pero a partir de la crítica al imperio y a la guerra se desarrollará el humanismo mexicano. Bueno, la siguiente, por favor, esa es una lista de algunas de las más importantes controversias que se dan desde 1493 hasta 1554 y sigue, pero es una lista, como ustedes ven, es una discusión importantísima. Vean la intensidad de estas discusiones, tanto del humanismo imperial, ¿le parece a las 13? Sí, por favor. Entonces, déjeme ver cómo vamos. ¿Qué hora son? ¿Cuánto me falta? Ah, perfecto, me parece muy bien. Muchas gracias por este espacio. No me detengo, me voy a centrar básicamente por el momento nada más en esto que terminamos, en Ginés de Sepúlveda y en Alonso de la Veracruz. Son muy famosas las controversias de Valladolid, pero las controversias de Valladolid no fueron tan interesantes. No lo digo yo,
lo dice quien fue el relator y árbitro de esas controversias, que fue el gran teólogo, filósofo, Domingo de Soto. Dice, a ver, aquí no hubo controversia. Vino Ginés de Sepúlveda un día, se echó el rollo del libro que ya sabemos y que ya lo conocemos y se fue y ya no regresó. Y después otro día vino Bartolomé de las Casas a decir lo mismo que había dicho en contra de ese libro y se fue y se acabó. Bueno, mucho más interesante, como vamos a ver, es lo que sucedió aquí en México, en el curso inaugural de teología. La teología, desde luego, era parte de la filosofía, ¿no? Y una parte central. No crean que es teología dogmática. No. Tiene que ver sobre todo con el conocimiento de la ley natural y su relación, jus naturalismo, y su relación con la justicia. Pero es de destacarse que en el momento de fundación, en el momento en que inician cursos, la Universidad de México, real, que no pontificia, hay que decirlo, después se vuelve pontificia, pero surge nada más como real, por decreto de Felipe II a instancias del emperador Carlos V. La cédula es de 1551, pero se inician cursos en 1553. Y el más destacado catedrático es Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz lo van a ver, desde luego, con más detalle. Y lo que les he dicho sobre Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas lo va a refutar todo Francisco Quijano. Ahí tenemos una sana discusión de quién es humanista más importante, pero peccata minuta, es decir, perdón, no es peccata, es diferencias menores, ¿no? Él es un gran conocedor de estos debates. En el primer curso que da Alonso de la Veracruz lo dedica al tema de la guerra justa y de la justicia de la guerra, de conquista y del dominio español. Y ese libro es la crítica más radical y más articulada y mejor fundamentada tanto de las pretensiones de legitimidad del imperio español como de la guerra de conquista. El libro termina diciendo, no tienes perdón hasta que no devuelvas todo lo robado al emperador. Al emperador. Seguramente los que piensan que Bartolomé de las Casas es tan o más radical que Alonso de la Veracruz tendrán citas semejantes. Yo no las he encontrado, pero no niego que existan. Y sobre todo esto se da aquí en México, en la universidad. Esto obviamente le ganó la revisión a la Inquisición, ¿no? Y tuvo que dejar pronto su cátedra. Pero lo que quiero señalar es cómo surge en México el humanismo mexicano, con una fuerza crítica de denuncia y de propuesta de solución y de remedio de las situaciones. Por eso considero a Alonso de Veracruz el fundador. Ustedes lo tienen en el póster, pues ahí está una foto arriba, por eso les pedí, muchas gracias, maestro Omar, por poner a Alonso de la Veracruz ahí en el póster, ¿no? Catedrático, fundador de la Real Universidad de México. Bueno, voy a simplemente a leer, porque quiero ir rápido, el siguiente, bueno, ahí tenemos ese maravilloso cuadro de Tiziano y con el gachupín mayor, ¿no? No todos los españoles son gachupines. Alonso de Veracruz también es español y no es gachupín. El gachupín esta es la representación del gachupín. A caballo, con lanza, oprimiendo, hiriendo. No cualquier español, ¿no? Porque hay de todo, hay de todo. Y este es el gachupín mayor, ¿no? Un bellísimo cuadro de Tiziano que está en el Museo del Prado, ustedes ven, se ve impactante. Y aquí viene esta cita, que es la conclusión del libro sobre las causas justas de la guerra, del intelectual más refinado, del humanista proimperial más refinado, que es Sepúlveda, que por cierto no estudió en España, estudió en Bolonia, donde era un centro intelectual del imperio, en Bolonia, no particularmente. Bueno, y ahí, ¿cuáles son los argumentos que justifican la conquista y la guerra? Primero, los indios son bárbaros, incapaces de gobernarse y deben someterse. No está diciendo que el Papa, las bulas, no, son argumentos más filosóficos. Los indios son bárbaros, incapaces de gobernarse y deben someterse. Y por eso, por este carácter bárbaro, no tienen derecho al dominio. Los gobiernos infieles cometen crímenes y pecados atroces. Hay que salvar a los inocentes indios de los sacrificios y de la canibalismo, que no es canibalismo, pero yo lo veo como canibalismo, ¿no? De la antropofagia.
Entonces, son argumentos, si ustedes, además basados en Aristóteles, recupera Aristóteles. No podríamos decir que no es un humanismo. Nos choca un poco decir eso un humanismo, pero tiene todos los ingredientes. Es decir, rescata los conocimientos y sabidurías antiguas, particularmente Aristóteles, valora la dignidad y libertad humana, la reconoce, afirma que los indios están oprimidos por los tiranos, gobiernos, y que es necesario liberarlos para que puedan ser libres. Es decir, nos puede chocar llamarle humanismo, pero no tenemos razones para no llamar. Es un humanismo imperial, y más bien lo que tenemos que decir es que no todos los humanismos son iguales, no todos los humanismos son iguales. Bien, leo, esta es la conclusión. La primera causa que justifica la guerra y el dominio, la primera es que, siendo por naturaleza siervos, los hombres bárbaros, incultos e inhumanos se niegan a admitir la dominación de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Dominación que les trae grandes utilidades a los indios, a los habitantes. Sino, además de que es en beneficio de los indios, supuestamente, esto es la definición de indigenismo, la visión de los indios por los no indios, quitándole los indios para integrarlos a un Estado o a una nación. Esta es la definición de indigenismo de Luis Villoro. Y este es el inicio del indigenismo, ¿verdad? Bueno, dice, sino además cosa justa por derecho natural, fíjense ustedes, que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido. Patriarcado, ¿verdad? También. Los hijos al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para bien universal de todas las cosas. Este es el orden natural. Este es un orden que se conoce a través de la ley natural, y ese conocimiento de la ley natural debe ser el fundamento de las leyes positivas, y solo con el conocimiento de la ley con leyes positivas fundadas en el conocimiento de la ley natural puede haber justicia. Como los indios no tienen capacidad de conocer esa ley natural, no pueden tener gobiernos justos. Déjenme decirles que este argumento es el inicio de lo que yo llamo epistemocracia. Y es una de las falacias más importantes en toda la modernidad, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Ahora ya no es el justnaturalismo, no es la teología, es la ciencia y es la tecnología la que debe de fundar el gobierno, las decisiones, las políticas y las leyes, ciencia y tecnología. Bueno, sigue siendo epistemocrático, sigue siendo una imposición. ¿Por qué? Porque desprecia la sabiduría, los conocimientos prácticos, las concepciones del mundo, que han sido marginadas por la modernidad. Al igual que esta visión justnaturalista dogmática eliminaba los conocimientos, virtudes que tenían los pueblos originarios. Lo que estamos viendo aquí en Ginés de Sepúlveda es el modelo de conocimiento que se va a buscar a partir del siglo XVII con Descartes, con Bacon, con Newton, de un conocimiento demostrable y después extrapolado a la política, Hobbes. Ese conocimiento verdadero y demostrable es el único que debe fundamentar y legitimar la dominación política. Esto es lo que llamo falacia epistemocrática, sus orígenes están aquí. El humanismo mexicano va a ser un crítico radical, desde entonces hasta nuestros días, de la falacia epistemocrática, para ir midiendo, ¿verdad? Para ir valorando la importancia universal, no, déjenme decir, a nivel mundial, del humanismo mexicano como crítica a las falacias epistemocráticas de la modernidad. Bien, voy a apurar el paso y en contra, vean, aquí está, si pasamos a la siguiente y con esto, fíjense lo que dice, nomás voy a leer la primera, bueno, no, las dos primeras. Este es Alonso de la Veracruz, las tres mitras que están ahí son las tres obispados que despreció, estaba en contra también del poder de la iglesia, pensaba en la iglesia primitiva, sin jerarquías, ¿no? Conciliarista, los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen, y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más eminente. Es evidente lo anterior, porque antes de la llegada de los españoles, y aún ahora lo estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos y ordenamiento de lo más conveniente. Luego, no eran tan niños
no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio. Eran tan racionales como los españoles, a su manera, con sus diferencias. Es un defensor del pluralismo cultural. Y vean la siguiente cita. La ley natural, mientras que Ginés de Sepúlveda piensa que hay una sola interpretación válida de la ley natural, que la tienen los españoles, lo que nos dice Alonso de la Veracruz, sí, la ley natural es fundamental, pero caben muchas interpretaciones. Dice, la ley natural en relación con aquellas cosas que son de segundos principios, los cuales se deducen como conclusiones de los primeros principios, es variable y no es la misma en todas las naciones. Hay un reconocimiento de la pluralidad de interpretaciones de la ley natural. Se prueba en primer lugar por la experiencia, pues vemos que en algunas naciones algo que se considera como bien naturalmente conocido a la luz natural de los primeros principios, en otras naciones no se considera como bien. Hay un pluralismo cultural radical y reconoce Alonso de la Veracruz en pleno siglo XVI una equidad epistémica entre esa pluralidad de culturas y saberes. No hay culturas superiores a otras, lo cual no quiere decir que todo es igual. Toda cultura, ninguna cultura es superior a otra, pero toda cultura es incompleta y necesita dialogar y aprender de otras culturas para desarrollarse. Impedir ese diálogo intercultural es una violación a los derechos fundamentales de los hombres de mejorar su conocimiento y mejorar su cultura. Esto lo está diciendo Alonso de la Veracruz, catedrático de la Universidad de México en 1553-1554. Es una filosofía de altísimo, déjeme quitarse lo altísimo, de una enorme valía y relevancia para los problemas que hoy en día afrontamos. La globalización frente a la defensa de la diversidad y pluralidad cultural. Mucho tiempo pasó para que la Constitución mexicana pudiera reconocer a México como una nación plurilingüe y pluricultural, ¿verdad? Bueno, ya me pasé o no, ¿verdad? No, vamos bien. Es que, sí, vamos bien, sí. Perdón, es que, no, porque aquí me puedo colgar. Voy a dejarle aquí este primer momento, lo van a desarrollar mucho más. Me quise detener un poquito por la importancia, vean ustedes, de los argumentos y del debate filosófico entre un humanismo imperial, que tiene sus argumentos y que constituye la línea del pensamiento hegemónico político dominante desde entonces hasta nuestros días. Hoy en día se sigue aludiendo a la ciencia, se sigue aludiendo a la técnica como un saber superior, frente al sentido común, frente a las costumbres, a las tradiciones, a los conocimientos, por ejemplo, de las parteras, ¿no? O a los conocimientos de la medicina tradicional indígena, ¿no? La herbolaria, ¿no? Realmente es una torpeza enorme, porque quienes más valoran la herbolaria son las grandes compañías transnacionales que vienen y se piratean y hacen miles de millones de dólares de negocio apropiándose de los conocimientos tradicionales de la herbolaria. Para ponerles un caso, el barbacho, que era una planta utilizada desde el México antiguo, es la base con la que se desarrolló toda la industria farmacéutica de los anticonceptivos. Imagínense lo que valió eso, piratería absoluta. Y todavía decimos que, nos atrevemos a decir desde la ciencia, ¿no? Que es muy superior a la... Yo lo que propongo aquí es lo de Alonso de la Veracruz, equidad epistémica. Hay una diversidad de saberes, de culturas, pero todas ellas son incompletas y ninguna de ellas es superior a otra. Hay que poner en diálogo intercultural, en un diálogo plural, esos saberes para resolver los problemas concretos. Pero excluirlos es una forma de dominación. Y esta es una idea que tiene muy presente Alonso de la Veracruz desde entonces. Ahora sí me voy a ir muy rápido. El tercer momento, filosofía y etos barroco, si lo pasan por favor, aquí muy brevemente. Bueno, estamos hablando de cómo ya en el siglo XVI hay esta apuesta del humanismo mexicano, representado por figuras como Bartolomé Las Casas, Alonso de la Veracruz, de reconocer la pluralidad de culturas y la equidad de culturas, ¿no? De oponerse a la imposición de una visión homogeneizante, única, hegemónica, como podía ser el español. Y es este pluralismo cultural, esta diversidad de saberes, lo que va a constituir un rasgo distintivo del humanismo mexicano.
desde el siglo XVI, XVII y XVIII. Ahora bien, este humanismo no solo lo desarrollan los humanistas en la universidad, ¿no? como Yara Yeguren, como los jesuitas expulsos, o en el convento, como Sor Juana, también lo desarrollan los indígenas. Y esta es una tesis muy importante de un filósofo muy destacado mexicano, que ya murió ya hace algunos años, Bolívar Echeverría. Él propone el concepto de etos barroco. Etos barroco es una concepción del mundo que los indígenas construyeron una vez vencidos, apropiándose, aprendiendo los códigos culturales, codigofagia le llama, ya no se comen los corazones, se comen el saber, ¿verdad? De los vencedores, religión, lengua y otros muchos saberes, pero sin renunciar a lo propio. Esto es lo que este gran antropólogo Bonfil Batalla, autor de México Profundo, llama apropiación autónoma. Se apropian, no se agandallan, hacen suya y a su manera, interpretan y integran elementos culturales ajenos. No una imposición, sino una apropiación por decisión y voluntad propia, con sus propias matrices. Y lo mismo van a hacer los humanistas, se van a apropiar de la historia de las culturas indígenas. Entonces, tanto por el lado de los humanistas como por el lado de los académicos, de los humanistas, como por el lado de los indígenas, vean qué tenemos en México en los siglos XVII y XVIII. Por eso es tan rico y tan importante. Una pluralidad de culturas, una riqueza de discusiones que es difícil encontrarla en Europa y mucho menos en Estados Unidos. Para ir valorando la estatura cultural del saber epistemológica de nuestra México y del humanismo mexicano. Algo semejante sucede también en Perú, por ejemplo, y en otras regiones, hay que decirlo. Yo me estoy centrando en México, nada más. Bueno, esta idea del humanismo criollo, el humanismo barroco y el etos barroco, es de donde va a surgir, a partir de esta articulación, Gramsci le llamaría una articulación orgánica entre cultura intelectual y cultura popular, que constituye en términos gramscianos bloque histórico. Pero bueno, no quiero aquí discutir ahorita el concepto, pero sugerir que puede así interpretarse. De ahí va a construirse la idea de nación mexicana, como una nación radicalmente pluricultural. Y vamos justamente a esta construcción, que es lo propio. Si pasamos a la siguiente, me voy a saltar esto del paradigma barroco mexicano, que ya lo he explicado un poquito, y vamos ya en el siglo, voy a referirme a dos autores muy rápidamente. Primero, a Sigüenza y Góngora, profesor de la Universidad de México, exactamente. Bueno, aquí está esta obra interesantísima, Teatro de Virtudes Políticas. Déjenme ubicar esta obra. Esta la escribe para darle la bienvenida, aquí dice, 1580, ¿no? 1580, perdón, discúlpenme, 1680, discúlpenme, 1680, a la llegada del virrey de La Laguna, y su esposa, la virreina, es un arco triunfal. Y lo que dice, fíjense, lo voy a leer. Teatro de Virtudes Políticas resalta la prudencia y justicia de los antiguos emperadores. No está rescatando a los antiguos griegos y a los antiguos romanos, está rescatando a los antiguos emperadores nahuas. ¿Es un renacimiento? Claro que es un renacimiento, claro que es una recuperación del pasado. Teatro de Virtudes Políticas resalta la prudencia y justicia de los antiguos emperadores mexicanos, desde la fundación de Tenochtitlan hasta la conquista, y los propone al nuevo virrey como modelos para que imite sus virtudes. A ver, no nos vengas a enseñar, aquí Europa no eres superior a nosotros, aquí tenemos nuestras propias formas de gobernar, aprende de los emperadores mexicas. Se trata de un libro original del género renacentista de Espejos del Príncipe, pero en lugar de proponer ejemplos de la antigüedad griego-romana, como era costumbre, propone a los emperadores mexicas como un acto de reafirmación y orgullo de lo propio, de lo mexicano. Dice él, el amor hermoso de la virtud no debe ser buscado en modelos extraños. La alabanza doméstica
mueve los ánimos y es mucho mejor conocer los triunfos de casa. No, creo que estos humanistas nos están dando un ejemplo hoy en día, que buscamos nuestros modelos de democracia, nuestros modelos de ciencia, nuestros modelos de humanidades afuera. Creo que se ha perdido mucho y tenemos que rescatar esta... no este chauvinismo, no es un chauvinismo, pero es una afirmación de lo autóctono, ¿no? Como diría Elide Gortari, quien está estudiando aquí, César de Rosas. Bueno, podría seguir hablando mucho, pero me quedo con este ejemplo. Y el segundo del siglo XVIII, si pasamos la siguiente, ahí está, ese bellísimo cuadro de Sor Juana, siendo todavía antes de monja, casi una adolescente, profesora de la familia virreinal, ¿no? Saben que, bueno, compitió con todos los más destacados académicos y les ganó a todos, ¿no? Siendo una adolescente, ¿no? Y aquí está esta bellísima mujer, este bellísimo cuadro, ¿no? de Sor Juana como profesora con el libro enseñándoles. Déjenme leerles esta pequeña nota biográfica. Procede de la primera historia del humanismo mexicano, que se llama Biblioteca Mexicana. Le escribió José Eyara y Eguren hacia 1750, un siglo, bueno, hacia 1700, para demostrarle a los españoles y europeos que había una gran tradición cultural, filosófica, intelectual, científica en México, y que estaban muy equivocados esos europeos, sobre todo la ilustración europea, yo le llamo eurocéntrica, la ilustración eurocéntrica, estaban muy equivocados y pensaban que aquí estábamos en las penumbras, ¿no? Y por eso escribe esta Biblioteca Mexicana. No le llaman novohispana, fíjense ustedes, ningún mexicano, ningún humanista mexicano se va a llamar novohispano. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Nueva España fue el término que inventó Cortés para referirse a estas tierras. Y ellos no le llaman, es Biblioteca Mexicana, no es Biblioteca Novohispana. Nació en San Miguel Nepantla, distante 36 millas de la ciudad capital de nuestra América, y situado entre dos grandes montañas gemelas, no separadas por luengo espacio, pero en todo lo demás en extremo diferentes. Pues mientras la una está toda cubierta de duras y perpetuas nieves, vomita la otra y arroja perenne fuego. Obviamente son los volcanes, ¿verdad? A mitad, entre una y otra, queda la tierra natal de Juana. Más alta está que ambas por su ingenio. Bellísima esta descripción. Sor Juana está por arriba de los volcanes. Pues floreciendo hasta pasmar a los sabios en amenas letras, se inflamó en las sagradas y otras disciplinas. Y después yo comento, Sor Juana no solo nació en Nepantla, vivió en Nepantla. El término Nepantla es un término náhuatl muy importante. Yo diría es un término epistemológico, cultural fundamental, que es entre opuestos, sin estar definido o determinado por un extremo o por otro, siempre en tensión, siempre en dialéctica, siempre dudoso, pero al mismo tiempo resolviendo dudas e incertidumbres sin tener la verdad, ¿no? Nunca definitiva. Esto es el humanismo mexicano, ¿no? Esta disposición, esta actitud de duda y de responder a las dudas, no con certeza absoluta. La certeza mata el pensamiento, la certeza paraliza el desarrollo de la racionalidad. La duda, la incertidumbre, nos motiva a pensar cada vez más y más sin jamás dejar de reflexionar. Así vivió Sor Juana, y Sor Juana es en este sentido paradigmática del humanismo mexicano, que integra diversidades, polaridades, en constante tensión, en constante transformación. Bueno, nada más me voy a referirme, creo que ya se está acercando la media, todavía tengo creo que 6 minutos, ¿verdad? Sí, es correcto. Gracias. Porque sí quiero referirme a esta gran filósofa, humanista, yo creo que una de las más grandes, no solo de México, del mundo. Además mujer, ¿no? Eso es muy valioso. Y no solo mujer, feminista, crítica de la opresión del patriarcado.
luchadora de la opresión del patriarcado, luchadora de la opresión religiosa, luchadora contra la opresión política. Es una revolucionaria, dice Paz, y lo mismo dice Margot Glantz, sobre todo Margot Glantz, una de las mejores conocedoras de Sor Juana. Es un monstruo que atemoriza, porque critica, amenaza todo lo establecido, reta y confronta las verdades y los poderes establecidos. Es temible, dice Paz y dice Margot Glantz. Bueno, me voy a referir nada más tres cosas muy rápidas. Primero, esta gran manifiesto feminista, que es la respuesta a Sor Filotea. Sí, gracias. La respuesta a Sor Filotea, más que una confesión como lo considera Gauss y Paz, es un manifiesto en defensa de la filosofía, las humanidades y especialmente de las mujeres, las humanidades feministas. Un manifiesto en el que el valor principal que enarbola es la libertad de pensamiento y acción contra todas las instituciones, ideologías y prácticas que quieren someterla. En esta respuesta defiende la compatibilidad de ser monja y escritora, dedicada a las letras humanas, que son complemento de las divinas. Para poder dedicarse a esa vocación y desarrollar sus facultades concedidas por Dios para el cultivo de las letras, eligió la vida monacal, porque no podía vivir sola en la sociedad de su tiempo, que es lo que ella hubiera preferido. No podía de su tiempo. Y el matrimonio representaría para ella la anulación completa de su libertad. Sor Juana dice: por eso, convertirse en monja, cito a Sor Juana, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, lo más acorde al espacio de la libertad y de la creatividad. Vaya Sor Juana. Bueno, muy rápidamente voy a pasar ahora a una crítica radical que hace a la filosofía y a las ciencias modernas por su exagerada confianza en la razón. Sor Juana, les decía, la duda, la incertidumbre, vive en la duda y en la incertidumbre, en la discusión, en la polémica, y critica todo conocimiento que pretenda ser verdadero de una vez y para siempre. Entre ellos, la ciencia moderna y la filosofía moderna, demostrativa. Primero sueño es una crítica radical a las exageraciones, a las desmesuras del racionalismo científico y filosófico de la modernidad, de Descartes y de las ciencias. No es que sean despreciables, es que no tienen esta verdad absoluta. Y asumir una verdad absoluta es siempre una amenaza, un obstáculo para el desarrollo de la razón. La razón debe asumir siempre lo que hoy se conoce con el nombre de falibilismo. Reconocer que todo conocimiento es falible y mejorable. Claro, Popper lo que va a proponer es que la ciencia no es un conocimiento que demuestra la verdad, sino un conocimiento que solo avanza demostrando el error, demostrando su falsedad, ¿no? Y corrigiendo esa falsedad sin jamás. Bueno, Sor Juana lo está diciendo 3 siglos antes, nada más y nada menos, ¿no? No estoy diciendo que dice exactamente lo mismo que Popper, pero tiene esta misma actitud falibilista. Y finalmente, la siguiente, por favor, aquí ya está de monja. Esta es, fíjense, leímos al principio, y por eso me detuve, el diálogo de los 12. Sor Juana está poniendo en teatro, en poesía dramática, el diálogo de los 12. Lo tienen ahí. Ahí lo tienen. Leo. Este es un diálogo entre dos parejas, españoles, religión y conquistador, y indios. Occidente es esto, vean un mapa, por favor, nos dice Sor Juana, Europa no es Occidente. Si el centro es Occidente, entonces América es el centro, ¿no? Europa está al oriente. Importante. A partir de entonces yo ya manejo con pinzas el término la cultura occidental, sí, la mexicana, ¿no? En relación a la europea, ¿no? Eso no lo recuerdo. Entonces, Occidente es indio, galán con corona, es el personaje, y América, no España ni mucho, América, India, bizarra. Y esto es lo que le dice la India bizarra a la religión. Si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva, porque le iba a matar ya, el conquistador iba a matar al indio, ¿no? Entonces la religión dice, espera, que la quiero viva. Si la matas me quedo sin evangelizar a nadie.
Si el pedir que yo no muera y el mostrarte compasiva es porque esperas de mí que me vencerás altiva, como antes con corporales, después con intelectivas armas, estás engañada. Pues aunque lloro cautiva, mi libertad, mi albedrío, con libertad más crecida, adorará mis deidades. Sor Juana. Muestra de mayor humanismo, de dignidad y de libertad. Y sobre todo, ¿qué está haciendo? Rescatando el diálogo, el coloquio de los 12. La voz de los indígenas que les dicen a los franciscanos, hagan con nosotros lo que quieran. No vamos a tomar como verdadero lo que nos dicen. Claro, el diálogo sigue y entonces cuando ya la cosa se pone, que se escandalizan los frailes de que el sacrificio y la antropofagia humana es similar a la Eucaristía, ojo, es similar a la Eucaristía. ¿Cómo que similar? El cuerpo y la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz. Decía Bartolomé de las Casas, si condenamos a los indios por hacer sacrificios humanos y comerse el corazón de las gentes más virtuosas, guerreros y vírgenes, pues nosotros somos barbarísimos porque nos comemos a Dios, digo, somos más bárbaros, ¿no? Y hay de aquel, ahí sí, que dude que es el verdadero cuerpo, porque ahí ya se acaba la discusión y se van a la hoguera, ¿verdad? Entonces, bueno. Sin embargo, a través de este diálogo, fíjense cómo termina, ya voy a terminar con esto, fíjense cómo termina. ¿Será esa deidad que pintas, dice América, tan amorosa que quiera ofrecérseme en comida como acuesta que yo adoro? ¿No? Entonces, ya en este plan de igualdad, de que los dos son sacrificios religiosos y no uno canibalismo y el otro Eucaristía, los dos son sacrificios sagrados, son actos sagrados. Entonces la cosa cambia, ¿no? Podemos entendernos, ya no es uno superior a otro y podemos discutir cuál me representa mayores ventajas. Y bueno, este es el diálogo. Bien, creo que ya estamos llegando al final. Nomás voy si me pasan la siguiente, por favor. Y la siguiente, discúlpenme. Miren, el siguiente momento es el siglo XVIII. Es el siglo XVIII, ya termino, nomás lo voy a enunciar. Este cuadro es fantástico. Me voy a parar para... Ay, perdón, discúlpenme. Sobre todo, céntrense en esta parte. Si regresamos a la de atrás, por favor, porque ahí tengo la amplificación de esa parte. Ahí está, es esa parte. Bueno, muchas gracias, sí, gracias, ya estoy por terminar. Ahí pueden ver, este es un cuadro de Juan O'Gorman, hermano de Edmundo Gorban. Edmundo Gorban es gran historiador, discípulo de José Gaos, y retoma la hipótesis de José Gaos que desarrollan sus discípulos, no solo en la pintura, sino también O'Gorman, Luis Villoro, Pablo González Casanova, todos ellos discípulos de José Gaos, de que los fundamentos filosóficos e intelectuales de la independencia no son exógenos, no es la Ilustración francesa, no es la Revolución Francesa ni norteamericana, es el humanismo mexicano. No estoy inventando esa tesis, esa es la propuesta que hace José Gaos y que retoman estos autores. Menciono los libros. Luis Villoro, La Revolución de Independencia, que después cambió el nombre a El proceso ideológico de la Revolución de Independencia. Pablo González Casanova, Modernidad cristiana y misioneísmo, ¿no? Y bueno, O'Gorman también desarrolla sus tesis del criollismo. Estos son los criollos, ¿no? Pero ahí está, desde luego, el que está en el centro es Clavijero. Pero todos ellos, el cuadro representa, si quieren podemos volver a la siguiente, por favor. Este cuadro es un mural que está en el Museo de Historia de Chapultepec. Es fantástico, porque está representando, no más que Gaos, pues como era, al final de cuentas, español, pues no puede deshacerse de su hispanismo y no alcanza a reconocer todo lo que hemos dicho anteriormente de Sor Juana. No aparece Sor Juana, no aparece Bartolomé de las Casas, no aparece, ¿no? Que hay que integrarlo. Entonces, por eso ustedes ven que en el póster les pedí que agregaran Alonso de la Veracruz, porque no está el siglo XVI, está el siglo XVII, está el siglo XVIII básicamente. Pero bueno, esos son detalles que lo verán con la doctora Xochitl. Pero esta es la idea básica.
el humanismo mexicano no solo existe, no solo tuvo 3 siglos de desarrollo, sino fue determinante para la construcción de una idea de nación y para la emancipación política. Esta es la tesis de Gauss, de Villoro, de Pablo González Casanova, y vaya que si no es importante. Bueno, creo que le voy a dejar aquí. La próxima, quiero decir, el doctor Francisco Quijano va a hablar del siglo XVI y principios del XVII. La doctora Xochitl va a hablar sobre todo de esta etapa del siglo XVIII, independencia, y yo regresaré con ustedes la última sesión, que nos ponemos de acuerdo cuánto va a ser, para hablar siglo XIX, XX y el humanismo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ambrosio Velasco Gómez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Muchas gracias de nueva cuenta a todos ustedes, los que nos acompañan. Si les parece bien, abriremos una primera ronda de preguntas y respuestas. 3 preguntas, una primera ronda, si están de acuerdo, por favor. Antes de eso, agradecer la buena moderación de nuestra amiga de protocolo, Laila Lazam, que además fue una de las organizadoras de este seminario. Muchas gracias, Laila, no podemos dejar de agradecerlo, y al maestro Omar Cortés. 3 preguntas, entonces, en una primera ronda, si son tan amables. Doctor, a mí me preocupa un poco esto del humanismo mexicano de los 5 siglos, porque entonces partiríamos a partir de la conquista para acá. Entonces, yo también me refiero un poco a que borraron así sistemáticamente la historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, que esa es una gran referencia de cómo se vivía. Después veo que también se ignora en esto, se ve mucho eurocentrismo, el legado de Netzahualcóyotl, el legado de Seacatl Topitzin, que es el que hizo lo del Toltecayotl. Y entonces, a partir de eso, pues ya nos vamos desvirtuando a ese eurocentrismo y a qué es la historia en nosotros, ¿no? Y esa es la pregunta que le hago. Es la proyección de lo que se hizo y no cometer los errores hacia lo adelante. Eso es todo. O sea, ahora sí, un poquito más fuerte. Porque... sí, nada más la pregunta es esta. Sí. ¿Por qué la ignorancia de los anteriores, ¿sí? Y no se empieza a construir de eso para una nueva narrativa de humanismo mexicano? ¿Les parece que hagamos 3 preguntas y que se conteste por bloques también? Sí, aquí tenemos a alguien más. Sí, muchas gracias. Primero, previo al realizar mi pregunta, agradecer como siempre al espacio cultural a través del maestro Elías por hacer esta gran difusión para que estemos en esta Casa de la Cultura, Casa del Pueblo. Agradecer, felicitar al ponente y en particular a la UNAM por esta acercamiento que se tiene con todos nosotros, ¿verdad? Mi pregunta, doctor, en particular sería a través de esta gran ponencia que nos ha ilustrado a través de este devenir histórico. ¿Usted considera que en este tiempo actual se esté aplicando un modelo de humanismo mexicano? Mi pregunta va dado a que en una manifestación se ha venido manejando que hoy en día
este modelo se está aplicando. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Estoy muy complacido con su disertación. Soy Víctor Hugo Serrano Morales y mi planteamiento es el siguiente. A partir de lo que usted ya nos hace saber del humanismo mexicano como una tradición intelectual y política de origen o de raíz imanentista, por favor, tengo un par de planteamientos. ¿Cómo podría usted ayudarnos a entender el concepto de espíritu a partir de esto que usted nos platica? Y después, cómo el concepto de tradición, en este momento en el que nos encontramos, cómo este concepto de alma, de espíritu, podríamos llevarlo a la aplicación y la creación de nuevas leyes que pudieran, claro, enaltecer, robustecer aquellos derechos y obligaciones de aquellas personas o grupos históricamente vulnerabilizados, porque si bien usted lo dijo, podemos hablar de ellos, pero en el fondo, en la forma, no se los reconoce como tal. Parece que estamos viendo un horizonte donde seguramente ellos van a poder actuar de manera más libre. No ha pasado ahorita. ¿Cómo podemos lograr que eso ocurra, doctor? Gracias. ¿No quiere sumar alguna de internet? Sí, como usted guste, doctor, yo propondría que a lo mejor, para que no se vayan acumulando tantos cuestionamientos, responder estas primeras 3 preguntas y luego tenemos algunas en redes sociales, en Facebook, me parece. Entonces, quizás poder contestar las primeras 3 preguntas en una primera ronda y luego pasamos a una ronda de preguntas de Facebook, por favor. Bueno, voy a ser breve para dar lugar. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, en relación a la exclusión del humanismo indígena, no lo estoy excluyendo porque por ahí empecé, lo nombré como el primer momento. El primer momento corresponde a este humanismo anterior a la llegada de los españoles, ¿no? Y nomás lo representé en esta voz enérgica de los 12 Tlamatinime en los diálogos de doctrina cristiana que dicen, a ver, eso no lo tenemos por verdad, hagan con nosotros lo que… Y esto obviamente forma parte de todo un pensamiento anterior. Le llamaría humanismo ello, ahí tendría problemas, no porque no es valioso, sino porque hemos dicho que el humanismo se caracteriza por el desarrollo de las humanidades, de la poesía, de la literatura, de la historia, de la filosofía. Creo que todo eso existe antes y está, sin duda. Pero al mismo tiempo, y ahí viene un poco mi problema y mi ignorancia, es el diálogo con el pasado. Desde luego que son filosofías, y son filosofías muy valiosas que nada demeritan en relación a las europeas. Pero el concepto de humanismo, que tratamos de restringirlo a estas características, que incluye el diálogo con sabios, con autores, con obras de la antigüedad, por eso citaba a Maquiavelo, no me queda claro, sobre todo por una cuestión que es la quema de los libros por Tlacaelel. ¡Ay! Fíjate que eso también puede ser muy significativo. ¿Por qué quema los libros? Perdón, Tlacaelel es el gran filósofo náhuatl, mexica, ¿no? Y que se ve, así lo ve Ligonio Portilla, como muy opuesto a la filosofía de Nezahualcóyotl, ¿no? Sí son filosofías, lo que pasa es una filosofía más desde el poder, más ideológica que filosófica, pero no deja de ser una concepción del mundo, ¿no? Entonces, quizás ahí el problema es investigar, no lo he hecho, pero no lo niego, sino simplemente lo ignoro no en cuanto lo ninguneo, sino en cuanto no conozco. Esos diálogos anteriores
de quién están retomando, con quiénes retoman, sobre todo si se queman los libros. Ahora, eso no solamente pasó aquí, también si vemos ese libro maravilloso, El nombre de la rosa, de Humberto Eco, pues la quema de libros y esconderlos también era una práctica, y toda la destrucción que hicieron de las culturas los conquistadores y los misioneros. Entonces, si bien digo, sí hay un humanismo anterior, no lo desarrollo porque no lo conozco. Y es un poco como cautela. Si de por sí niegan la existencia del humanismo mexicano, no estoy negando que haya un humanismo anterior, al contrario, afirmo que sí hay un humanismo anterior, pero no lo puedo desarrollar porque lo que conozco es muy poco. Soy analfabeta. En primer lugar, soy analfabeta respecto a las lenguas indígenas, como somos la mayoría de los habitantes de México. Porque utilizamos el término analfabeta únicamente para el castellano, pero por la misma razón debemos utilizarlo para las lenguas, otras lenguas nacionales, ¿no? Que son, pues, en la cuenta larga, una para cada día del año, en la cuenta larga, ¿no? En la cuenta corta, 68, en la cuenta larga. Y en la cuenta larga, es decir, tomando en cuenta las variantes, que son muchas, pues más de 360 lenguas, ¿no? Y el grave problema es que la mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría, somos analfabetas. Y ahí reconozco mi ignorancia. Entonces, no es menosprecio, es ignorancia, aunque de entrada sí reconozco en ese diálogo que está ahí un humanismo impresionante, una dignidad, una racionalidad, un argumento. ¿Y qué es lo que están diciendo? Tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Entonces ahí hay, por eso también lo meto en humanismo, porque están recuperando una tradición que viene del pasado y la afirman como valiosa entre ideas. Esto también es muy importante porque Miguel León Portilla nos dice que en el tistle es verdad, quiere decir lo que está arraigado en la historia. Y entonces, ¿cómo van a aceptar estas ideas que vienen a punta de espada y fuego sobre el Dios verdadero, que no tienen raíz? Lo que hay que hacer, y es lo que hace Sor Juana al final de cuentas, ¿no? Es lo que tenemos que encontrar, es muy buena, pero voy a extender un poquito. Lo que tenemos que encontrar son las raíces de la religión cristiana en las religiones antiguas, en todo caso, que es lo que está haciendo Sor Juana. Pero no solo Sor Juana, lo hace también precisamente Sigüenza Góngora. Su tesis, la tesis al respecto es, primero, que la Virgen de Guadalupe era adorada en el Tepeyac desde antes de la llegada de los españoles, bajo la advocación de Tonantzin, y segundo, que Quetzalcóatl pues, era el mismísimo Santo Tomás. Esto mismo, y dice, y lo puedo demostrar con precisión matemática, dice Sigüenza Góngora, porque era profesor de matemáticas, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante cómo efectivamente están rescatando esta historia antigua de la religión, y creo que lo mismo tendríamos que hacer. Eguiara Eguren también lo hace, en sus prólogos a la Biblioteca Mexicana. Los prólogos, casi la mayoría, están referidos a las grandes contribuciones y saberes. Entonces, desde luego no lo niego, no es ninguneo, es ignorancia sobre esa etapa que tenemos desde luego que remediar. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay humanismo en el gobierno de México? No lo sé, no me queda claro. Es decir, se dice que el humanismo es la ideología. Ahora, habría que ver si estas características que he dado están incorporadas, estos autores están incorporados en los programas de gobierno, en las justificaciones. No me queda claro, no lo niego, simplemente no me queda claro. Tampoco lo he estudiado. Ahora, qué bueno sería que haya esta disposición a retomar este pensamiento plural. Una característica del humanismo mexicano es el pluralismo, es la tensión, es la discusión constante, la ausencia de dogmas, de afirmaciones unívocas, el reconocimiento de que el otro puede tener la razón y la verdad y que juntos podemos aprender más. Entonces, tendríamos que ver si hay este pluralismo en el pensamiento político, en la ideología del gobierno mexicano, o dónde está ese pluralismo. Ese es un rasgo fundamental. Y es decir, desde luego hay una idea
y lo digo no en un sentido despectivo, popular o democrática, ¿no? Es decir, primero el pueblo, el pueblo, el pueblo. Ahora, hay que reconocer que el pueblo es plural, que el pueblo es muy diferente y que la exclusión de los indígenas sigue hoy en día y que existe un colonialismo interno. Entonces, empezar por reconocer este colonialismo interno, como todos los humanistas mexicanos lo han reconocido, sería otra característica necesaria para que el pensamiento, la ideología del gobierno mexicano fuera un humanismo mexicano. Bien, y después, ya no le entiendo. Sí, perdón, es que, a ver, del espíritu yo no podría decir, fíjense que no me he topado con ese concepto como un concepto relevante en el humanismo mexicano, espíritu. Está en el lema, a mi manera de ver, y voy a hacer aquí una provocación, pero con toda convicción racista, en el lema universitario, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Y alguna vez Vasconcelos dijo, ¿de qué es el espíritu? Pues el Espíritu Santo, ¿qué otro espíritu? No sé si fue una broma o qué fue, ¿verdad? Pero hablar de raza, hablar de una raza, donde lo característico de la nación mexicana no es la raza, sino la pluralidad de culturas, de pueblos, de etnias. Entonces, pero ¿qué podíamos aprender? El pluralismo, y para las leyes, pluralismo jurídico e interculturalismo jurídico. El pluralismo jurídico es una de las demandas más importantes. Sinceramente, me dio gusto que una de las personas que obtuvo más votos para magistrado, para ministro, pues es un defensor del pluralismo jurídico, particularmente de los pueblos indígenas. Eso es urgente, eso es muy importante. Creo que puedo hablar ya no estoy haciendo propaganda, digo, no sé, conozco a otro candidato que fue mi colega, fue mi alumno, defensor del pluralismo jurídico, Raimundo Espinosa. No, ahora sí que las tendencias del voto no lo favorecieron, pero es un comprometido con el pluralismo jurídico, y creo que eso es algo esencial del humanismo mexicano que sí puede expresarse y que tiene que permear desde luego del poder legislativo, judicial y ejecutivo, ¿no? Bueno, esas tres respuestas. Permítanme ahora, por favor, leer una pregunta que nos elevaron a través de la plataforma de Facebook. Hay algunas críticas al humanismo italiano en el aspecto de centrar justo al ser humano en el ordenamiento de la vida y como consecuencia excluir y depredar la naturaleza, por ejemplo, u otras formas de vida. ¿Podríamos hacer extensiva esta crítica al humanismo mexicano o cómo se descentra de la misma? De Gabriela Estefany Pérez. Otra pregunta de Joal Francisco Hernández. ¿Cómo influye el humanismo indígena en la actualidad? Muchas gracias. Pues las dos se complementan muy bien. Y una tercera, para que también hacer esta ronda con tres preguntas. ¿Cómo se puede revisar la historia sin caer en anacronismos en el que me parece puede incurrirse? Sergio Piña. Bueno, muchas gracias. Empiezo por esta última, que es la más sencilla. A mí me cuestionan mucho los historiadores de ser anacrónico. Y yo siempre les respondo, pues sí, a lo mejor soy tan anacrónico como lo es Maquiavelo. Justamente lo que está haciendo Maquiavelo es traer al presente a los sabios de 12 o 13 siglos atrás, ¿no? Y eso tiene que ver de cuál es el sentido de la historia y sobre todo el sentido humanista de la historia. Una historia estrictamente que pretenda estricta objetividad, el que no salga de su contexto, el no forzar más allá de la situación y el momento histórico las ideas, pues sí puede ser una historia pretendidamente objetiva porque, como dirían los hermeneutas, toda historia se hace desde una situación del presente, de una situación hermenéutica, dirían los hermeneutas, Gadamer, Paul Ricoeur, por ejemplo,
¿no? Lo hacemos desde una situación hermenéutica con prejuicios, no sesgos, juicios previos, nada más, ideas previas. Pero aún suponiendo que se pueden, gracias a metodologías, entre comillas, poner entre paréntesis esos prejuicios, que creo que no se pueden hacer explícitos, pero no se pueden eliminar. De todas maneras, persistiría esta idea, ¿historia para qué? Bueno, pues yo soy más filósofo que historiador. Y los filósofos lo que nos interesa sobre todo, pues es sí entender al pasado para criticar el presente, pero con un sentido del presente y construir el futuro. Ese es el concepto de tradición. Precisamente el concepto de tradición rompe con esta, como si la historia fuera un chorizo, ¿no? De aquí para acá es el pasado, de aquí para acá es el presente, es chiquitito, ¿verdad? Se agota, es una rebanadita que se agota cada instante, y de acá para acá es el futuro. No, mejor hablamos de historicidad y de tradición, ¿no? De una devenir, justamente por eso me gusta el término devenir en el tiempo, la transformación que constituye una unidad. Y para terminar, diría, no estoy de acuerdo con este temor al anacronismo. Es tan importante rescatar el significado original como la significación en el presente y su proyección al futuro de las ideas. Eso es lo que diría respecto a la primera. Y por eso las reflexiones al principio sobre el concepto de tradición, ¿no? Ahora, sobre este carácter, ¿qué pasa con el humanismo y la naturaleza? Yo creo que no, el humanismo renacentista no es este humanismo de dominar la naturaleza, No, si leemos el Tratado de la Pintura de Leonardo, de los grandes pintores del Renacimiento, se tiene que respetar la naturaleza. El arte tiene que partir de la comprensión de la naturaleza, no de violentarla, pero sí a partir de la naturaleza volverse tan creativa como la naturaleza. Dice Leonardo, la pintura es superior a la ciencia porque no solo tiene que comprender a la naturaleza tal y como es, sino a partir de ella crear naturaleza. Entonces, esto es algo muy importante. El dominio y explotación de la naturaleza viene con la ciencia moderna. Bacon. Y toda la revolución científica y tecnológica. Ahí sí, es dominar y explotar la naturaleza y a la sociedad. Esta es una característica principal de la ciencia y la tecnología moderna. Pero el Renacimiento es, digamos, es la instancia previa a la modernidad, y donde no predomina las ciencias y las tecnologías, sino precisamente las humanidades. Ahora bien, ¿cuál es el papel? Y es muy importante esta pregunta. Hoy en día de las filosofías indígenas es fundamental. Yo diría, las filosofías indígenas son las que mayor énfasis ponen en la respeto y armonía con la naturaleza. El concepto, justamente, bueno, ya no está, iba a poner la última lámina, que ya no la puse, la vamos a ver en la última sesión, Lequil Cuxdejal, que retomo de mi profesor Tzotzil, Manuel Bolón, un gran filósofo y poeta Tzotzil. Lequil Cuxdejal, la vida, el buen vivir. No se puede vivir bien si no es con la comunidad entera, con el bien común, en armonía con la naturaleza. Por eso esta idea de que todos somos naturaleza, es decir, una visión no antropocéntrica, tienen razón. El humanismo tiene una tendencia hacia el antropocentrismo, no necesariamente devastador. Es la ciencia moderna la que se vuelve devastadora de la naturaleza, pero sí es antropocéntrica. Las filosofías indígenas no son antropocéntricas, sino ponen énfasis en la armonía entre todo lo viviente, todo lo que tiene corazón, y los ríos, las montañas, el cosmos, como los animales y los seres humanos, tienen corazón y tenemos que convivir, que vivir en armonía. Este es un valor fundamental hoy en día para la construcción de nuevos paradigmas cognitivos, ¿no? Esa sería la respuesta. Sí, humanistas, y es un humanismo en armonía con la naturaleza, y eso proviene fundamentalmente de las filosofías indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ambrosio.
Por limitaciones de tiempo, si hubiera alguna última cuestionamiento de parte de los algún compañero en esta parte derecha, y si hay algún otro para cerrar entonces esta primera sesión. Adelante, por favor, con sus preguntas y con eso estaríamos terminando la sesión de preguntas y Buenas respuestas. tardes a todos. Gracias, doctor, por su excelente disertación. Mi pregunta es, ¿cómo el humanismo mexicano como tradición intelectual podría ayudarnos a desmontar y combatir la epistemocracia, que es esta falacia de la ciencia actual? Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? Mire, mi problemática con esta cuestión del humanismo es esta. Mientras atravesamos por una homogenización de la cultura, la pregunta ¿es urgente pues volver a los pueblos, a las comunidades indígenas, para entender estos saberes desde la fuente? Pero ¿cómo hacemos esto si toda esta maquinaria de la globalización nos obliga o nos sesga a tratar con exotismo, con incluso prejuicio, en el mal sentido de la palabra, estos saberes? Lo digo yo como hijo de zapotecas, que desde la generación pasada ya había un menosprecio y un desprecio a la lengua, a los saberes, a las tradiciones, y también de que a mí no se me enseñó el zapoteco. ¿Por qué? Porque es que ¿para qué quieres tú aprender esa lengua de atrasados? Decía mi papá, fíjese el descaro y el dolor. Y ahora que yo regreso, que entro a universidades, que ahorita estoy en el Instituto Nacional de Bellas Artes, gracias a la pintura, que reivindico este valor, ¿no? de los saberes ancestrales, vamos a ponerle así la palabra. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a entender este humanismo mexicano desde las fuentes? Esa es mi pregunta. Gracias y gran seminario. Muchas gracias. Pues de nuevo las dos se complementan muy bien. Voy a empezar con la segunda para después pasar a la primera de las preguntas. Entonces, perdón, ¿su nombre? Isaac. Entonces, Isaac es acá. Sí, la ciencia, la tecnología y en general el paradigma cognoscitivo de la modernidad, este modelo cognoscitivo en la que está centrado en la ciencia y la tecnología como saberes supremos, como jerárquicamente muy superiores a cualquier otro. Desde luego que menosprecia, encubre, invisibiliza una gran diversidad de conocimientos y saberes no científicos. Y quien más ha promovido esto, pues son nuestras universidades, para ser claros. Nuestras universidades. Yo tuve la osadía de participar en el proceso anterior para rectoría, y entonces lo que proponía era una transformación de la universidad hacia paradigmas interculturales y transdisciplinarios, donde tuvieran en centros, donde se multiplicaran centros universitarios con equidad entre saberes y profesores de comunidades indígenas y caxlanes como nosotros, ¿no? Caxlán es el no indígena en Tzotzil, ¿no? Y no indígenas. En este diálogo, algo parecido, ¿saben qué? A la escuela de Tlatelolco, al colegio de Tlatelolco precisamente. Ese modelo es importantísimo, ese modelo del siglo XVI, en el que Sahagún, desde luego, tuvo una injerencia muy importante, es un modelo que tendríamos que rescatar, ¿no? Mucho de las sabidurías, conocimientos, culturas indígenas se rescataron gracias a esta colaboración y sobre todo al trabajo de los indígenas que aprendieron latín, que aprendieron castellano y que pudieron tener este rescate de lenguas, de culturas. Si lo hicieron entonces y ellos nos han legado esta riqueza, lo tenemos que hacer hoy en día. Esto es algo, por ejemplo, que el mismo Sigüenza y Góngora y Clavijero dicen, se está acabando la enseñanza de las antigüedades, es decir, de las lenguas antiguas, del estudio de las escrituras. Esto es un crimen contra México, ¿no? Y bueno, y se han ocultado totalmente. Entonces, el humanismo mexicano, si estamos rescatando estos autores, por ejemplo, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, tenemos que ver la importancia que le dieron
al rescate de eso, a leer, a aprender. No eran analfabetas como yo lo soy, como somos la mayoría. Se esforzaban por conocer no solo las lenguas originarias, algunas de las lenguas originarias, sino también las escrituras originarias, ¿no? Y gracias a ello se construyó el humanismo mexicano. Ahora es un reto, en pocas palabras. No per se las ciencias, las tecnologías, inclusive las humanidades académicas, no per se, sino la hegemonía excluyente de estos saberes en las universidades, en los proyectos políticos, en la planeación, en los programas políticos, en las discusiones legislativas, el predominio de estos saberes. Y pongo un ejemplo que a mí me impactó mucho recientemente con las madres buscadoras, ¿no? Encuentran en ese rancho restos y dicen aquí hay. Y después vienen los expertos fiscales, estoy hablando porque sé algo de eso, porque estudié peritaje antropológico, ¿no? Y dice, no, la ciencia dice que no. Pero ¿cómo que dice que no? Si hemos estado ahí, lo hemos visto, lo hemos recuperado. Y entonces no estamos diciendo que hay que despreciar las investigaciones de laboratorio, forense, no. Pero estas no pueden excluir así de entrada este testimonio, esta experiencia que tienen las madres buscadoras, ¿no? Y ahí es, por ejemplo, una cuestión de justicia, es este diálogo entre las experiencias y los conocimientos y los testimonios que tienen de primera mano con la ciencia. Y esto es algo que no hacemos. Y esta es la manera de encubrir. ¿Qué se está encubriendo? Pues esa experiencia y esos saberes. Y lo mismo ha pasado con una enorme cantidad. Eso no se hacía en las épocas de esplendor del humanismo mexicano. Por el contrario, el interés, había tanto o más interés en estudiar las propias culturas y lenguas indígenas como las filosofías, ciencias modernas. Y esta enorme riqueza, este eclecticismo, como le llama Gauss, es una riqueza enorme del humanismo mexicano, que no se tiene en otros lados, que no tiene el italiano. El italiano se mide con los antiguos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que rescatar efectivamente como parte del humanismo a nuestros conocimientos, a nuestros clásicos antiguos, como lo hacían Clavijero, como lo hacía Sigüenza y Góngora, y como lo hacía Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz. Este es el ejemplo que nos ponen. Y déjenme utilizar una palabra que recientemente he estado trabajando, y de esta manera desencubrir muchas injusticias y olvidos. Este es un papel del humanismo mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Ambrosio. Muchas gracias. Los invitamos cordialmente a revisar sus correos electrónicos, donde encontrarán los enlaces para las próximas 3 sesiones virtuales. Les recordamos que la última sesión se llevará a cabo el jueves 26 de junio y no el martes 24, como se había previsto inicialmente. Así concluye la primera sesión del Seminario de Filosofía, 5 siglos de humanismo mexicano. La Cámara de Diputados les agradece su asistencia y participación. Excelente tarde. Si quiere poner a disposición mi libro en PDF, Invitamos nuevamente a los coordinadores a acercarse al presidium para la toma de